que todo esto es por cuestiones de asistencia. Y bueno, vamos a pasar a dar inicio a el evento que tenemos programado para el día de hoy. Agradecemos a todos y todas su asistencia y agradecemos profundamente el seguimiento que se ha dado al ciclo de conferencias en relación al tema del debido proceso. Esta tarde agradecemos la presencia a través de la distancia de la jueza Claudia Verónica Medellín González. Ella disertará sobre el tema el debido proceso tratándose de grupos vulnerables. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Antes de dar inicio con la disertación de nuestra expositora invitada esta tarde, cedo el uso de la voz a nuestro señor director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, el juez y doctorante Jesús Demetrio Cadena Montoya, quien nos dirigirá un mensaje. A ver. Hola a todas y a todos. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Ok. Hola a todas y a todos. Muy buenas tardes. Tengan ustedes. Me da gusto que estén aquí el día de hoy. Es un número más o menos eh, homogéneo a los que han estado en las tres conferencias anteriores. Cerramos este jueves con broche de oro con la exposición de la jueza Claudia Verónica Medellín relacionado a este primer mm, simposio, este primer ciclo de conferencias que se inscriben dentro del marco del 25 aniversario del Instituto de la Judicatura, Centro de Formación Judicial, y lo hace con un tema bien interesante que es el debido proceso, ahora visto desde la perspectiva de grupos vulnerables. Vemos algo que hemos querido con este ciclo de conferencias es aterrizar al plano del día a día, cómo podemos nosotros cuidar, que esa es nuestra principal función, que se cumpla el debido proceso, pero también qué cosas que por ahí en ocasiones no tenemos en cuenta o claras pueden afectar severamente el debido proceso. Por eso es que esta conferencia hemos incluido desde el pensamiento doctrinal, pero también con mucha pedagogía, como es del magistrado Arenas, como el doctor eh, Juan Ángel Salinas, pero también la parte práctica, la parte de ver ya en detalle cómo el debido proceso puede afectar o podemos cumplirlo debidamente. Y creemos en ese sentido que este tema en específico, el de grupos vulnerables, y no nos referimos, no quisimos limitarlo, por ejemplo, a temas únicamente de mujeres, sino a todos los grupos vulnerables, tener una idea de por qué es importante cuidar el debido proceso tratándose de muchos grupos vulnerables, como pueden ser mujeres, como pueden ser personas extranjeras, como pueden ser personas de origen étnico indígena, personas de minorías sexuales, o grupos LGTB y más, etcétera. Todo esto, jóvenes, niños, adolescentes, en fin, adultos mayores, una cantidad importante de personas que son justiciables y que nosotros tenemos que darle un trato específico porque así nos obligan la Constitución y los tratados internacionales y desde luego están aterrizados en nuestro código, pero aun cuando no lo estuvieran, tenemos nosotros que buscar armonizar todas estas disposiciones con lo que dicen los tratados internacionales. Y yo le doy las gracias a la jueza Claudia Verónica por haber aceptado. Sé que tiene muchas actividades y agradezco que haga un espacio de tiempo para contribuir, como se los he dicho a ustedes, con la consolidación de la carrera judicial. Nuestro trabajo, vuelvo a repetirlo, se los he dicho a lo largo de este tiempo que me ha tocado ser el director del instituto, nuestro trabajo es ayudarles a ustedes a ser las personas más aptas, las más capaces para lograr ascender dentro de la carrera judicial y pues brindarles la información que se requiere y que hoy en día es necesaria para poder llegar a la cúspide de la carrera judicial. Quiero ya brevemente, antes de darle el uso de la voz a la maestra Antonieta para que presente a nuestra invitada ya formalmente, quiero darles dos noticias. En febrero tendremos dos ciclos muy importantes, uno en Derecho Familiar, que inicia con la conferencia del doctor Ramón Arce. Él es
un experto en temas de psicología del testimonio, en evaluación de periciales, de eh, exámenes forenses, etcétera, y tiene una trayectoria impresionante, más de 44 libros escritos, 150 artículos, publicaciones en diversas revistas. Es miembro de sociedades científicas, editor de revistas científicas de muy alto nivel, y nos va a acompañar el día 2 de febrero. Entonces es por la mañana porque él está en Europa. Entonces por ahí los invitamos. Luego el día, me parece que el día 11, una cosa así, el siguiente viernes tendremos a la magistrada Marlene con la explicación de qué es el interés superior del menor en relación con el tema de a la toma de decisiones de niña, el interés superior como un eje rector en la toma de decisiones respecto a niñas, niños y adolescentes. Es algo que creo que les va a ser muy interesante a todos ustedes. El siguiente viernes tendremos la procesión de otra jueza también muy importante. Estamos ahorita cerrando el tema, pero son un ciclo de derecho familiar que estaremos celebrando por ahí por el siguiente mes, que ya está a la próxima semana. Y también tenemos, desde luego, un gran evento que es parte de estos festejos que sin duda alguna se van a estar dando durante todo el año, porque aun cuando es en marzo, cuando el instituto se declaró formalmente instalado. Sin duda alguna, todo el año debe ser de festejos. Y bueno, pues al final del día, en febrero, estaremos previo a todo esto con el ciclo de homenaje al pensamiento de Luigi Ferrajoli, con autores muy, muy variados. Estamos ya en unos minutos o una hora más, quizás por lanzar la publicidad. Ahí sí también quiero decirles que por cuestiones de convenios, etcétera, hermanamiento con escuelas judiciales, estamos asignando lugares a escuelas judiciales de otros estados, a claustros de profesores de las tres universidades con las que tenemos convenio y con las que ustedes se pueden beneficiar mucho, que es la Metropolitana, la Universidad de Nuevo León, TEC de Monterrey. Bueno, con ellos estamos en el pleno del convenio, y con la UDEM. Entonces, tenemos una plataforma que tiene una capacidad límite. Entonces también los invitamos a que cuando se den las fechas, que ustedes vean las fechas de inscripción, aquellos que les quiera, pues puedan ustedes inscribirse con tiempo, porque sí va a estar muy limitado. Vamos, está superando ya en escuelas judiciales. Nos han informado que tienen mucho interés, muchos jueces, etcétera. Entonces, ahora, nuestro principal trabajo es para ustedes. Esa es la gran realidad. Entonces, queremos también que no se queden fuera, ¿verdad? Al final del día, que lo dejen al último. La verdad, Luigi Ferrajoli es considerado el último clásico vivo. Ya Tarufo falleció. Entonces, hay otros autores que también tienen un nivel de importancia impresionante, pero al final del día, hoy por hoy, en el mundo occidental y en la tradición europea continental, que es a la que nuestro derecho está herederos, pues sin duda alguna Ferrajoli es un punto de referencia, y el pensamiento de Luigi Ferrajoli va a ser explicado por autores como Juan Iguartuda, como Alberto Binder, como Perfecto Andrés Ibáñez. Hay otra persona por ahí que se me escapa, pero todos son personas de un muy alto nivel, igual que nuestras juezas, pero este es un ciclo muy específico, y les comento, y no quisiera estar presumiendo, que las escuelas judiciales, cuando les planteamos, les hicimos la invitación, están tan entusiasmadas que quieren participar. Por eso es que justo les informo esto, para que ustedes también planeen eso, para que ahora sí que nadie no se queden fuera, porque nuestro trabajo principal es para ustedes. Claro que tenemos convenios con escuelas, claro que tenemos convenio con las universidades, pero nuestro principal razón de ser son ustedes. Y el trabajo principal es para ustedes, pero también pues tenemos que cumplir con otras cuestiones por ahí protocolares que nos ayudan a seguir logrando esto que se ha conseguido gracias a la buena gestión del magistrado José Arturo Salinas, como es las becas que hoy tienen el 100% alumnos de maestría.
tanto en la Universidad de Nuevo León, vamos a abrir con la UDEM, en la metropolitana también va a haber, ya Recursos Humanos les va a hablar sobre el convenio, les va a enviar un correo electrónico próximamente, dándoles a conocer las ventajas del convenio con la Universidad Metropolitana, que además, y esto es algo inédito en relación con otros convenios y es producto de la experiencia que hemos ido teniendo, va a abarcar a familiares, aquellos que tengan hijos, que tengan familiares en un cierto nivel, van a poder también beneficiarse, tal vez no con el apoyo del Poder Judicial, pero sí con becas seguras para sus hijos, para sus hermanos, para la familia, ahí, padres, etcétera, que quieran estudiar. Esposas, esposos, en fin, este es un convenio muy interesante que logramos con la Universidad Metropolitana y que también se está celebrado el viernes pasado dentro de este marco de festejos que estamos haciendo. Entonces, creo que ustedes pueden constatar que todo el trabajo que estamos haciendo es por ustedes, para ustedes, y pues los invitamos a que tomen mucha atención, a que realmente estén aquí, que no tengan su cámara apagada, además no solo escuchen, sino que puedan obtener la capacitación, la certificación de horas que necesitan al final del día y estarse preparando siempre es lo más importante. Por ahí también acabamos de liberar una promoción que nos pide la Universidad Metropolitana para una carrera. Están haciendo un 5K y un 10K. Tiene un costo, pero bueno, pues es parte de ir a lo mejor como entrenamiento a nuestro 5K que tengamos por ahí del Poder Judicial. En fin, hay una gran cantidad de actividades, no solo académicas, sino también de tipo lúdico, de tipo de esparcimiento que el instituto tiene preparado para este año con el objeto de hacer de este lugar del Poder Judicial un lugar amable de trabajo, un lugar en donde podamos sentirnos atendidos y sentir que no solamente estamos en la carga de trabajo, sino que nos preocupamos por ustedes, que nos preocupamos por darles las herramientas que les permitan llegar al ascenso. Y claro, desde luego siempre debemos tener en cuenta que la principal responsabilidad de nuestro crecimiento profesional es nuestra, es el trabajo que nosotros vemos. Sé que se cuestiona mucho esto del échale gana, del échale ganismo, el dale para adelante, pero la verdad es que esa fórmula funciona. Estudiar, el trabajar mucho. Y bueno, ya al final del día pueden haber otros factores, pero los más importantes son sin duda alguna el prepararse. Decía un defensor de los derechos civiles de Estados Unidos que la educación es el pasaporte al futuro, porque el mañana es y será solamente de aquellos que se preparan desde hoy para recibirlo. Le doy las gracias a la jueza doctorante Verónica Medellín y le pido perdón por quitarle un poco de su tiempo. Repóngalo. Nosotros al final del día, si se quedan y vemos esto, asignamos un poco más de tiempo a su horario en lugar de una hora, pues podemos ponerle una hora 30 minutos a su constancia. Así que mm, no se preocupen por eso ni se desconecten hasta que cierre. Que estén muy bien, muy buenas tardes. No sé, jueza, le pido una disculpa si voy a poder estar a las 4 porque tengo otra actividad, pero voy a tratar de hacerlo. Y si no, pues le doy desde ahorita las gracias, como siempre, por todo el apoyo que nos ha brindado al instituto y creo que cerramos con broche de oro con su presencia y con su conferencia, este primer ciclo con el que inauguramos los festejos de nuestro 25 aniversario. Muchas gracias, pues ya. Adelante, maestra. Gracias, gracias por la invitación, por el recibimiento y felicidades. No quiero dejar de felicitarlo por el papel que se ha desarrollado actualmente en el instituto y bueno, por estos 25 años que en conjunto con su personal pues están logrando que mucha gente a su vez alcance los objetivos que se tienen en esta preparación, en el profesionalismo, que es parte de lo que nos fortalece personalmente, pero además fortalece al Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, pues. Bueno, pues, maestra Antonieta, adelante, presente, por favor, de manera muy sintética y breve, perdón, porque es muy amplia la trayectoria que tiene la jueza Verónica, Medellín, pero bueno, pues presente su trayectoria y un abrazo y un saludo para todas y para todos. Que estén muy bien. Si nos podemos despedir, ojalá y así sea, y si no, nos vemos en el próximo ciclo, que es la semana que, por cierto. Cuídense. Muchas gracias, señor juez Jesús Demetrio Cadena Montoya. Y bueno, pues vamos a proceder a dar lectura a una breve síntesis curricular de la
interesante e importante trayectoria profesional y académica de nuestra invitada esta tarde, la jueza Claudia Verónica Medellín González. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Derecho con acentuación en materia familiar por la Universidad Metropolitana. Actualmente, alumna del doctorado en Derecho con orientación en Derecho Procesal en la máxima casa de estudios. Participó en la tercera y cuarta reuniones de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez. Además, en reuniones a nivel nacional a través de mesas de trabajo en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, y en el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Fue galardonada por el Poder Judicial del Estado en el certamen Reconocimiento a Decisiones Judiciales Relevantes e Innovadoras y distinguida como formadora en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es parte permanente del claustro de profesores del Instituto de la Judicatura del Estado y ha participado como conferencista en diversas universidades locales, nacionales e internacionales, así como titular e invitada en programas de radio y televisión en su casa laboral. Su vida la ha dedicado por entero al ejercicio de la función jurisdiccional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, ocupando casi todos los cargos de la carrera judicial, acumulando más de 30 años de experiencia a la actualidad, y ahora funge como jueza 11º de juicio familiar oral del primer distrito judicial en el estado y es coordinadora de jueces familiares orales. Como lo señalaba nuestro señor director, pues agradecemos infinitamente que esta tarde se encuentre con nosotros para disertar sobre el tema del debido proceso tratándose de grupos vulnerables. Bienvenida, jueza Claudia Verónica Medellín González. Muchas gracias, compañera. Igual agradezco a todas las personas que están conectadas a este ciclo de conferencias, en especial en este día que a mí me toca compartir con ustedes este tema, que es el debido proceso tratándose de grupos vulnerables. Un tema que además me apasiona y que si ustedes se ven en el currículum que presentó y me hizo favor la licenciada Toñita de presentar, pues mucho está relacionado precisamente con la atención a grupos que se encuentran en este estado de vulnerabilidad y que forman parte pues de un catálogo que no se puede restringir, que es muy amplio, pero que vamos a hablar aquí pues digamos en el tiempo que nos corresponde lo más que podamos. No debo dejar de pasar por alto que muchos de ustedes ya los conozco, muchos de ustedes ya tienen una categoría de secretarios, incluso más alta todavía en el nivel curricular de la institución, pero también sé que hay personas que todavía se están familiarizando con este tipo de temas y es por ello que voy a incluir también algunas conceptualizaciones que me parece muy importante para adentrarnos al contexto. Este primer ciclo de conferencias se preparó ahora sí que con todo el ánimo de poner a su alcance información importante, compartida primero por pues las personas que ya tomaron algunos temas, estuve viéndolos, incluso escuchándolos, aprendiendo, porque pues nunca se deja de aprender, y pues ya sé que hablaron del debido proceso y lo que significa como tal este término y cómo se relaciona con lo que hoy vamos a tener que compartir con ustedes. Entonces, pues vamos a empezar a hablar del tema. Quiero compartirles y decirles que voy a aplicar también en casos muy concretos, prácticos, la información que aquí les voy a ir presentando, pero en pantalla igual ustedes pueden ir leyendo lo que preparé para ustedes. Pues primero tenemos que tocar el tema de qué es un grupo en situación de vulnerabilidad o también conocido como de atención prioritaria. Y bueno, evidentemente son aquellos grupos, personas que forman parte de la sociedad y que por alguna situación de su contexto personal, pues debiera de brindárseles una atención especial, principalmente porque así lo requieren, porque han sido víctimas de discriminación, porque si no atendemos con prioridad la situación de vida que se tiene, pues
pues no estaríamos cumpliendo con la máxima judicial, que es impartir justicia, dado que podríamos dejarlos en un estado de desventaja, particularmente por la situación en que están viviendo, ya sea por la situación personal o por la situación que se advierte ahora sí que en la sociedad propiamente, dependiendo del grupo de que se trate. Como Estado, México tiene la obligación, en virtud de convenios que ha celebrado, de darle prioridad a todos los derechos humanos de las personas, a garantizarlos, a promoverlos, a salvaguardarlos. Y esta cuestión nos obliga a todas las autoridades, no solamente a los jueces, en cualquier área en la que ustedes se encuentren, sea judicial, sea administrativa, incluso fuera del Poder Judicial, las autoridades del Estado y cualquier persona está obligada a atender prioritariamente los derechos humanos de todas las personas, máximo si esas personas se encuentran pues en una situación de vulnerabilidad. Aquellas que debido a alguna cuestión personal, particular o en su contexto se encuentran en esta situación, desde años muy atrás, no solamente ahorita, están siendo discriminadas por muchas personas. Entonces, lo que menos queremos es que dentro de la institución y a través de los procedimientos judiciales nosotros sigamos discriminando a esas personas. Si ya de por sí han sentido quizás opresión, dolor, ahora sí que injusticias, personalmente hablando, pues imagínense si llegan con nosotros y también seguimos vulnerando sus derechos, pues evidentemente la situación va a ser todavía más pesada para ellos y pues sus derechos no van a ser colmados, no van a ser protegidos por nosotros, que tenemos esa obligación. No es una facultad, es una obligación. Hay sectores que ya de por sí nosotros podemos como que advertir que existe alguna circunstancia que tenemos que atender a razón de la edad, a razón del sexo, a razón de alguna situación particular, llámese enfermedad o como se le ha venido mencionando como tal, una discapacidad. Aquellas personas que si no se les protege en su sentido más amplio, pues evidentemente no van a tener al alcance todas las condiciones propias para poder defender ante el tribunal sus derechos. Ahorita les voy a explicar en qué casos y cómo hemos podido ir cuidando estos aspectos a nivel jurisdiccional. Esta definición que aquí se presenta, se conceptualiza, pues habla de una desventaja. Cualquier persona que no tiene, por llamarlo de alguna manera, un apoyo, una salvaguarda cuando se encuentra en una situación, por ejemplo, de discapacidad, pues evidentemente no va a saber cómo atender una audiencia. ¿Qué es lo que se requiere hacer? Bueno, pues que se le brinden esos apoyos, esas salvaguardas para poder presentarse a la audiencia en la misma condición que la otra persona que no tiene esa discapacidad se está presentando, para no hacer una desigualdad entre las partes. No se trata de favorecer por favorecer a una persona que tiene una vulnerabilidad, sino más bien de ir haciendo ajustes razonables para que las personas que están interviniendo dentro del procedimiento se encuentren en una situación de equidad. Por ahí hay una fotografía, una representación que en muchas ocasiones nosotros observamos, si leemos, si nos documentamos, en donde está una cerca pues muy alta. Hasta cierto punto un niño no alcanza, un jovencito pues ya alcanza más a ver y un adulto pues probablemente sí vaya a alcanzar a ver sobre la barda. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer esos ajustes para que todas las personas alcancen a ver lo que hay detrás de la barda, de tal forma que si el niño necesita que yo le ponga pues quizás unos bloques más grandes para que él se encuentre en esa misma condición y circunstancia, yo lo haga. Esos bloques tienen de alguna manera, metafóricamente hablando, la condición de salvaguardas. La circunstancia que yo ordene dentro del procedimiento que permita que él alcance el mismo nivel que la gente adulta va a favorecer sus derechos.
Y de eso se trata precisamente el debido proceso. Ahorita voy a señalar algunos aspectos. Estos desajustes que se hacen, que se observan socialmente, por ejemplo, tratándose de las personas que se encuentran en extrema pobreza o algunas circunstancias de violencia o algunas connotaciones de desigualdad, hace que nosotros como juzgadores desde el principio que nos llega una solicitud observemos con mucha cautela los hechos que se presentan dentro de esa solicitud o demanda. Si nosotros llegáramos a recibir una solicitud y no la leemos y no advertimos esas situaciones de vulnerabilidad, desde el momento mismo que radicamos el asunto, ya sea a través de una prevención o a través de una admisión e inclusive a través de un desechamiento, podríamos estar recayendo en una omisión, en una responsabilidad que, bueno, pues posiblemente pudiera ahora sí que seguirse alguna queja en contra de nosotros, pero en la mayoría de las ocasiones, pues pudiera dar lugar al menos a un medio de impugnación, a la presentación de un amparo. De ahí la importancia de que nosotros siempre estemos atentos a advertir esos desajustes que pudieran existir dentro del procedimiento para poder atender esas diferencias entre las personas. Sabemos que todos somos diferentes, no somos iguales. Precisamente por ello, la propia Constitución y los convenios que México ha suscrito en razón de personas con discapacidad y algunos otros convenios internacionales, pues hablan precisamente de esta circunstancia. El artículo primero constitucional me parece que es básico que nosotros lo atendamos, porque el mismo nos refiere que no podemos hacer ningún tipo de discriminación entre las personas, por ningún motivo, ni de sexo, ni de edad, ni ninguna condición especial particular. Y esto incluye no solamente a las personas que nacimos aquí en México, que somos ciudadanos, que somos hijos de padres ciudadanos, sino a cualquier persona que esté dentro del territorio nacional. No es exclusivo de los mexicanos el que debamos de proteger el debido proceso y todos los principios que rigen en la administración de justicia. Cualquier persona que vaya a intervenir dentro de un procedimiento y en general cualquier persona que se encuentre en nuestra sociedad tiene exactamente los mismos derechos en relación a la protección que se les debe de dar que un mexicano. Entonces eso es bien importante tenerlo en consideración. De ahí que esté prohibido que nosotros hagamos esa discriminación con las personas migrantes e indígenas, que si bien las personas indígenas pues son mexicanos, no se deja de ver también que por su misma condición de pertenecer a un pueblo originario, posiblemente tenga que cuidárseles algunas circunstancias al comparecer a un procedimiento. Hay cuestiones que nosotros como autoridades en el ámbito de nuestras competencias podemos realizar y para mí es un orgullo ser jueza porque precisamente a raíz de este papel que a mí se me ha conferido y agradecida estoy con que se me haya tomado en cuenta por el Consejo de la Judicatura para ocupar este puesto y más en esta materia tan significativa, pues tengo las herramientas correspondientes a mi alcance para poder hacer los enlaces adecuados, no solamente a través de un papel, porque efectivamente para administrar justicia tenemos que emitir resoluciones, ya sea de manera oral o de manera escrita, fundada y motivadamente, pero también, por ejemplo, tengo a mi alcance el que pueda yo girar instrucciones a través de medios de comunicación que envíe a otras dependencias para colmarme y atender esas circunstancias de vulnerabilidad que se encuentran dentro del expediente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una persona requiere un apoyo por una cuestión de discapacidad y hay una institución que nos pueda brindar ese servicio, pues evidentemente hacer esos enlaces para poder obtener el servicio lo más pronto posible con la única y exclusiva finalidad no de obtener un beneficio por obtenerlo, sino más bien dirigido a cubrir una necesidad como tal de las personas que están interviniendo dentro del procedimiento, para lograr precisamente el cumplir con esta máxima que establece el artículo primero, que es
garantizar en su plenitud los derechos humanos de las personas. Entonces, por ejemplo, para ir poniendo ejemplos en la práctica, pues puedo yo conocer de un asunto, por ejemplo, de convivencia, donde está una persona con discapacidad interviniendo, y yo puedo decir, bueno, es que a mí solamente me toca hablar de la convivencia, y si el niño requiere una atención médica con urgencia en una institución y no le dieron esa institución médica, pues entonces yo me cruzo de brazos y no hago nada. Pudiera pensarse que así debe de ser porque el tema, el asunto, ahora sí que se está tratando dentro del procedimiento de convivencia, pues es precisamente la interacción que debe de tener el padre con los hijos o la madre con los hijos. Y cualquier otro tema escapa de mi competencia. Hablando en materia familiar, pues evidentemente al advertir una circunstancia de este tipo, donde el niño, niña o incluso uno de los padres tiene una necesidad de salud que se deba de cubrir, pues yo tengo a mi alcance el poder girar instrucciones para atender y proteger esos derechos. Máximo que se está en presencia de una atención prioritaria que se le debe de brindar a una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Pero esto no es solamente en materia familiar, debiera de aplicarse en todas las materias. Ya sé que por el cúmulo de trabajo, pues me podrán decir, ¿qué le pasa a esta juez? Está medio mal de la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí se puede. Obviamente implica un compromiso mayor por parte de nosotros, pero pues para algo también se nos ha puesto al alcance esta posibilidad de elaborar dentro del Poder Judicial del Estado, que es un órgano que puede y debe proteger los derechos humanos. No nos tenemos que esperar a que en el amparo se le protejan y me digan qué lo tengo que hacer porque se están vulnerando derechos, sino desde aquí lo podemos hacer precisamente con base en el artículo primero, porque es una obligación del Estado pues cubrir esta protección integral y plena, completa de los derechos humanos. El Estado, obviamente, para poder cumplir con estas obligaciones, tiene a su alcance no solamente los órganos de administración de justicia, sino también otras instituciones que nos brindan los servicios que requerimos en cada caso concreto. Voy a empezar a hablar de algunos grupos vulnerables. No alcanzaría a cubrir en este tiempo todos los que debemos de atender. Iré tocando algunos ejemplos para poderlos sensibilizar aún más respecto a este tema, porque yo sé que muchos de ustedes sí ven área familiar, asuntos de materia familiar, otros no. Y a lo mejor los que estamos involucrados en el tema de derecho familiar, pues con mayor frecuencia nos toca ver este tipo de cuestiones y tener que atenderlas para cumplir con el debido proceso. Nos debemos de centrar en la idea de que todos, independientemente del asunto que se trate, tenemos que ahora sí que respetar el debido proceso y demás principios que rigen en la administración de justicia. Pero enfocándonos en la cuestión de niños, niñas, adolescentes, en la materia de que se trate, pues tenemos que tomar en consideración que este grupo de personas pues tiene diferentes derechos. Los derechos, por ejemplo, están consignados desde la propia Constitución, como también en la Convención de los Derechos del Niño y en otras leyes como la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley local también para proteger estos derechos y inclusive por directrices de la propia ONU. Entonces, es cuestión de leer, de documentarnos para observar y analizar cuáles son los derechos de los niños y a razón de ello tratar de actuar y actuar dentro del ámbito de nuestras competencias según el lugar que ocupemos dentro de nuestra institución. No se requiere únicamente que el código nos diga, en este caso vas a hacer A, B, C e irte por pasos. Si nosotros atendemos propiamente lo que dice el código, nos quedaríamos cortos en la protección del debido proceso y de los derechos de las personas que se encuentran también en esta situación de vulnerabilidad. Es por ello que sí tenemos que tener presente todo el marco internacional y nacional que protege los derechos de las personas y particularmente de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, bueno, tienen muchos derechos, particularmente aquí les estoy señalando algunos, y parte de los derechos que tienen los niños que están relacionados con el tema que nosotros vemos aquí en los tribunales es que tengan una participación dentro del procedimiento.
Ningún procedimiento en donde no se escuche a niños, niñas y adolescentes, si es que ellos tienen la capacidad para ser escuchados, va a pasar el checklist que hacen en el Tribunal de Amparo. Si llevamos a cabo las audiencias como debe de ser, seguimos todos los pasos que vienen en nuestra legislación, atendimos a los progenitores, vimos la posibilidad de que se pusieran de acuerdo en los temas de convivencia, de alimentos, de alguna cuestión de enajenación de bienes o alguna circunstancia que se tenga que ver en materia civil inclusive, pero si no atendimos a esta circunstancia de ver si los niños, niñas o adolescentes pudieron ser escuchados y podrían venir al procedimiento a emitir la opinión respecto de aquellas circunstancias en donde se van a ver afectados sus derechos, y más si estos son de manera personal, pudiera estar afectado y pudiera ordenarse una reposición del procedimiento. Ha sucedido que hay asuntos en donde pensamos que un niño de 2 años, de 4 años, pues ni para qué le hagamos una evaluación de capacidad o de madurez y ya damos por hecho que es un niño muy pequeño y que no puede él solo presentarse ante un tribunal a brindar su opinión, ni siquiera acompañado de un tutor, de la gente del Ministerio Público, de una psicóloga, de una persona de su confianza, que son quienes tienen que acudir a una cita en donde se le va a escuchar al niño. Bueno, pudiéramos decir, no, pues es que está muy chiquito, pues ¿para qué le hago el examen de madurez? Bueno, no, en realidad es factible llevar a cabo este examen de madurez y se recomienda que se realice a partir de los 2, 3 añitos. Con independencia de esa edad, hay niños que sí pueden externar sus opiniones. Y la opinión que nosotros tenemos que atender en relación a ello no es un interrogatorio como si se tratara de una persona adulta. Se hace incluso en una sala especial que se tiene preparada por parte del Tribunal Superior de Justicia para atender a los niños. Se videograba su intervención. ¿Por qué se videograba? Bueno, porque posteriormente en segunda instancia o incluso en los tribunales de amparo, si se requiere ver qué dijo el niño, qué opinaba el niño, cómo interactuó el niño, pues no lo tenemos que volver a citar y volver a citar porque eso sería afectar sus derechos. Entonces, atendiendo al debido proceso en los procedimientos donde intervienen niños, una cuestión que tenemos que atender es esta autonomía progresiva que tienen los infantes y también el interés superior de la infancia. Y en esa circunstancia nosotros podremos advertir que también al proteger estos derechos, estos principios que rigen en la administración de justicia, tratándose de niños niñas y adolescentes, a la par vamos a proteger otros derechos, como cuáles, por ejemplo, como el de vivir en familia, como el vivir libres de violencia. Si yo no conozco el entorno del niño, si yo no he atendido de manera directa, no he conocido al niño de manera directa, pues entonces quizás mis resoluciones o las decisiones que se tomen dentro del procedimiento no vayan a ir acorde a las necesidades que él tiene. Entonces, tratándose de niños, niñas, adolescentes, para proteger integralmente los derechos de los niños y no hacer un acto discriminatorio solamente por cuestión de la edad, por ejemplo, para no afectar sus derechos, sino más bien protegerlos integralmente, pues la intención de quienes han trabajado estas convenciones, incluso el protocolo de atención y de actuación en casos que se encuentran relacionados con niñas, niñas y adolescentes, nos marcan como que un panorama, una línea de actuación por parte de nosotros para que no dejemos de lado al niño. Es sujeto de derechos. Antes, les debo confesar que cuando yo empecé de escribiente, pues no se les atendía a los niños, venían las personas adultas únicamente, nunca se les escuchaba, hasta que hubo un tribunal que dijo, oye, espérame, estás mal, para atender los derechos de este pequeño se le tiene que escuchar, si es que tiene la madurez para hacer la exposición respectiva a su opinión, pues hay que atender en todos los casos que son de similar circunstancia, donde están interviniendo estas personas, pues a los pequeños, siempre y cuando se realice una evaluación previa y esa
madurez o esa capacidad de poder interactuar dentro de una diligencia de esta naturaleza la tengan los niños, niñas y adolescentes. Evidentemente, podemos nosotros decir que no todos los niños vienen al procedimiento. Habrá personas que por su edad o sus condiciones personales no es recomendable que vengan personalmente a las audiencias. Podríamos llegar a pensar inclusive que las personas que son infantes y que además tienen una discapacidad, de hecho las podríamos, digamos, limitar a esta audiencia donde ellos exponen su opinión y no invitarlos a acudir con nosotros, porque ojo, no es una obligación que vengan, es una invitación que nosotros debemos hacerles. Y bueno, los padres sí están obligados a traerlo, pero si el niño por alguna circunstancia no está en condiciones de hablar con nosotros o no quiere, una vez expuesta las razones por las cuales no quiera y que no se advierta algún sesgo, alguna circunstancia influida su voluntad, bueno, pues entonces quizás no lo atienda, pero si no se observa ninguna de esas condiciones, esa participación que los niños deben de tener se debe de considerar como parte de las actuaciones para atender el debido proceso. Hablando de las personas que si tuvieran alguna discapacidad y como tal pudiera discriminárseles en razón de decir, bueno, pues que tiene una discapacidad, entonces no puede participar dentro del procedimiento por sí misma, ha habido un cambio de paradigma total dentro de el derecho y las resoluciones que se han emitido en esa materia o bajo esas condiciones de las personas con discapacidad. Debemos atender que todas las personas tenemos los mismos derechos. Hay personas que sí tienen alguna condición de salud que les puede limitar hasta cierto punto algunos de sus habilidades, de sus destrezas, pero independientemente de las diferencias que se tengan en razón del habla, de las cuestiones físicas, limitaciones que se tenga para deambular, para hablar, para escuchar, para ver, para interactuar, inclusive en el entorno social, aún y con esas limitaciones o esas circunstancias que son diferentes a las de otra persona que no tenga esa condición, no por el solo hecho de que sean o que tengan esa discapacidad, se les puede discriminar o se les puede considerar que no pueden intervenir dentro del procedimiento. Hoy en día, los ajustes que se tengan que realizar los tenemos que efectuar nosotros como jueces y ustedes como personal del juzgado nos tienen que apoyar a observar y analizar esas circunstancias desde el momento mismo en que se presenta una solicitud, una demanda o una contestación o cuando comparece alguna de las personas y me dicen, es que yo tengo una discapacidad. De ahí que es bien importante también que si nosotros advertimos que una de las personas tiene una discapacidad desde el momento mismo que radicamos un asunto, vayamos viendo qué es lo que vamos a hacer para atender el principio del debido proceso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pudiera ser que una persona tenga alguna discapacidad para ver o para hablar o para escuchar o no hable y conozca el lenguaje de señas. Bueno, pues entonces a lo mejor cuando yo vea eso en la demanda, si lo advierto en ese momento, al hacer la radicación de este asunto, yo voy a tener que tomar en cuenta esas condiciones que particularmente tiene esta persona para poder indicarle a la unidad de medios de comunicación que pues tiene que ser acompañado por una persona que hable el lenguaje de señas. Si es que conoce el lenguaje de señas, pero pudiera ser que la persona no escuche, no hable, pero tampoco conozca el lenguaje de señas. Entonces tengo que darme las habilidades como juzgador para poder ser creativo, como lo ha dicho la autoridad federal, y ver de qué forma se le puede llamar a juicio a esa persona que tiene una discapacidad. Si yo llevo a cabo un emplazamiento normal, como si, oye, ¿sabes qué? Ve actuario y cerciórate con el dicho de los vecinos, preséntate en la casa, llámale a la persona y tú léele la diligencia aunque no te escuche,
podría nulificarse esa actuación porque no se estaría atendiendo el derecho de audiencia de la persona de manera adecuada, atendiendo a su condición precisamente y salvaguardando sus derechos, pues a su vez se tienen que atender, hacer esos ajustes razonables para poder concretar adecuadamente el derecho de audiencia. De nada sirve que a una persona se le pretenda hacer saber una determinación judicial o se le llame a asistir a una audiencia inclusive porque se le está buscando proteger sus derechos, no ser discriminatorios, no hacer diferencia a pesar de las condiciones que tenga, sino a su vez se cubren esas necesidades que tenga la persona de brindarle los apoyos conducentes. Un ejemplo les voy a comentar para que se den una idea de una audiencia, por ejemplo, que no sabíamos que la persona no escuchaba, vino aquí al procedimiento, nunca nos dijeron que no escuchaba, por más que yo alzaba la voz, porque primero pretendimos hacer la audiencia a distancia, pero pues no se pudo porque advertimos que no escuchaba con claridad. El abogado le estaba diciendo qué decir, pero con esto no se cumple o esas salvaguardas que yo como tribunal o como autoridad tengo que cuidar. Ahora sí que llevamos a cabo una audiencia presencial y ni siquiera así escuchaba con claridad el señor, por más que incluso yo alzaba mi voz. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Girar un oficio a la Secretaría de Igualdad, de Inclusión, para que nos brindara un aparato auditivo que finalmente se le regaló, por llamarlo así, a la persona que requería ese aparato auditivo. Podríamos pensar, es que no, pues que lo compre él. No le toca comprarlo a él, le toca a la autoridad hacer esa gestión oportuna para que tenga las herramientas necesarias con las que pueda actuar dentro del procedimiento. Y ya de paso, pues le hicimos un bien al señor porque se quedó con el aparato auditivo para el resto de su vida. Pero es precisamente en esa función y labor que el Estado tiene de estar siendo protector de los derechos humanos y no quedarnos de brazos cruzados cuando sabemos que se refiere o que se requiere más bien una protección integral. Otro ejemplo podría ser que tratándose del debido proceso, por ejemplo, de personas con discapacidad o aquellas personas adultas que ya no se pueden mover tan fácilmente, que les cuesta, digamos, más trabajo atender una diligencia presentándose hasta la sede judicial, pues tener que nosotros trasladarnos hasta el lugar en donde ellas se encuentren para atender precisamente ese derecho de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Podemos decir, bueno, ¿y por qué no lo haces a distancia? Porque no en todos los casos, no en todos los asuntos, las personas tienen las condiciones, primero, materiales, de poder conectarse a través de un aparato, tener la condición económica de poder contratar una línea de internet confiable, que sí sea la adecuada para poder llevar a cabo este tipo de diligencias, no obstante que nos tardemos. Pero aparte de eso, pues sí, la autoridad se puede presentar al domicilio de la persona que está postrada en cama, que tiene que utilizar una silla de ruedas, que tiene que traer pues un andador o que puede tener algún otro tipo de problema o de condición de salud, pues efectivamente para dictar estas salvaguardas adecuadas, pues podría ser una mejor opción que en lugar de que ellos se trasladen a sede judicial, podernos trasladar nosotros. Las personas que por alguna razón entienden todo lo que se le dice, pero que no pueden exteriorizar lo que ellas quisieran decir, bueno, pues a lo mejor me lo pueden escribir. Y yo de esa forma aplico esta salvaguarda. ¿Sabes qué? Pues la diligencia se va a manejar de manera escrita para efecto de que se pueda entender todo lo que se tiene que transmitir a la persona. Son circunstancias diferentes, depende de la persona que se vaya a atender en el momento correspondiente. Si yo no atendiera todas estas circunstancias, pues no podría cumplir adecuadamente con
con lo que el artículo 1 y el artículo 2 de la propia Constitución me señalan, además de los protocolos que en materia de discapacidad también se ha establecido por parte de la Suprema Corte de Justicia, que recogen de alguna forma las directrices señaladas en las demás normas de carácter general o local que hablan precisamente de este tipo de personas y las condiciones que tienen las mismas y cómo se deben de salvaguardar sus derechos. Tienen esa autonomía individual, al igual que los pequeños, que los infantes, pero sí se les debe de tomar en cuenta dentro del procedimiento. Hay que hacer, digamos, alguna diferencia, sí, pero positiva, no de manera negativa, no como un acto discriminatorio. En ese sentido, nosotros tenemos que estar siempre pensando, según el caso de que se trate, qué es lo ideal, cómo vamos a colmar esa necesidad que se tiene para poder atender este principio del debido proceso. Por ejemplo, tratándose de personas indígenas, que son personas que vienen a la ciudad, pero que ahora sí que se dirigen de pueblos originarios donde ellos tienen, pues, por principio, ahora sí que un lenguaje diferente, que a lo mejor nos van a entender algunas palabras, pero otras no, que a lo mejor ya tienen un tiempo viviendo aquí dentro del entorno social en donde nos desarrollamos, pero a lo mejor no logran captar qué significan algunas palabras o inclusive algunos términos jurídicos. Bueno, por sí o por no, vamos a hacer lo mismo que hacen los jueces penales, que cuando una persona acude a un procedimiento penal, y así debemos de aplicarlo nosotros también acá, y se reconoce a sí mismo como una persona proveniente de un pueblo indígena, como una persona indígena, entonces nosotros tenemos que designarle un intérprete que le haga ver a esa persona qué significado tienen las palabras que nosotros ocupamos, de tal suerte que él entienda todo lo que nosotros estemos diciendo. Y son muchas lenguas las que se pueden manejar dentro de los pueblos originarios y por consecuencia las que podríamos nosotros aquí requerir un intérprete. No voy a utilizar un intérprete, por ejemplo, que habla náhuatl para otra persona que tiene otro lenguaje, otra lengua. Entonces tendría que primero preguntarle a la persona, oye, ¿te consideras de un pueblo originario? ¿De qué pueblo originario provienes? Y a raíz de ello poder buscar dentro de la lista que tenemos dentro del Poder Judicial del Estado de intérpretes, pues la persona adecuada. No la tengo. Bueno, pues entonces tengo que empezar a girar oficios a las dependencias que me puedan dar el servicio de intérpretes para que nos puedan dar ese apoyo y colmar ese, entre comillas, requisito para que sí se proteja el debido proceso dentro del procedimiento. Si yo no cubro esta cuestión, pues entonces tendría, por más que lleve a cabo todas las etapas de procedimiento, tendría ahí un foco rojo que en cualquier momento puede originar que haya una nulidad del procedimiento y una vulneración de los derechos de estas personas. Lo mismo sucede con las personas migrantes. Provienen de otro lugar, pero tienen exactamente los mismos derechos que nosotros como mexicanos por el solo hecho de estar en el territorio mexicano. No podemos hacer ninguna discriminación. De hecho, tenemos que estar atentos a cuáles son sus necesidades. Y vienen una serie de derechos que tienen las personas migrantes. Por ejemplo, además de los que aquí están establecidos, y ahorita les voy a mencionar otros, el que nosotros podamos designar igualmente un intérprete, y no nada más un intérprete, un traductor, sino también un traductor de la lengua que ellos hablen, del idioma que ellos hablen, pero también un intérprete que les haga ver qué significan algunas palabras de acuerdo a nuestro idioma y en su idioma particularmente que se los explique el intérprete y el traductor. En muchas ocasiones se necesita solamente un traductor, en otras ocasiones se necesita un traductor y también un intérprete para que le hablen de ahora sí que estas cuestiones jurídicas que nosotros hablamos dentro del procedimiento, pues las puedan entender.
Hay por ahí un artículo que escribió el doctor Cosío, exministro de la Suprema Corte, que a mí me parece muy interesante y que les puede servir, donde se habla precisamente de que se necesita para proteger los derechos de las personas y el debido proceso dentro de un asunto en donde están interviniendo personas migrantes, que se les brinde desde el inicio del procedimiento, desde la primera vez que vayan a intervenir dentro del procedimiento, se les atienda y salvaguarde este derecho. Si yo sé que la persona que voy a emplazar es una persona migrante, tengo que preguntarle a la parte actora si sabe el idioma español, cuánto tiempo tiene aquí, una serie de prevenciones que me den a mí la idea, si puedo notificarle de manera directa a través de la unidad de medios de comunicación sin un acompañamiento de un intérprete, un traductor, o debo de hacer uso de ese intérprete o traductor, que nosotros tenemos igual una lista dentro del Poder Judicial, pero que si no la tenemos, tenemos que buscar la forma de poder localizar a alguien que pueda acompañar al actuario o que nos pueda acompañar también dentro de las diligencias que desarrollemos dentro del procedimiento. Si yo me doy cuenta, digamos, a mitad del camino del procedimiento, que una persona es migrante, pero que habla el idioma español, bueno, pues puedo asentarlo sin ningún problema. Pero si me doy cuenta a mitad de camino que la persona que se demandó es una persona migrante o proveniente de un pueblo originario, entonces es ahí donde yo tengo que hacer un pronunciamiento y encauzar el procedimiento para proteger primero este derecho y poder garantizarle el debido proceso y el libre, ahora sí que el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Una vulneración del derecho de audiencia o de la tutela judicial efectiva afecta a todos los demás derechos, hablando de los derechos humanos que tienen las personas, porque el debido proceso es un derecho humano. Entonces, sí es bien importante que estos derechos se atiendan prioritariamente y nosotros estemos analizándolos en todo momento. Tenemos también la obligación de poner a su alcance el que el consulado de su país le brinde la asesoría o el acompañamiento respectivo, con independencia de que él designe un abogado o nosotros designemos uno de oficio, si es que no lo tiene. De hecho, la justicia para los migrantes debe de ser gratuita. Nosotros debiéramos, si ellos están de acuerdo en nombrar un abogado, pues hay que darles ese derecho, no se los podemos negar. Pero si ellos no designan un abogado, nosotros tenemos que buscar un abogado que sea gratuito. A ellos no les debe de costar el poder acudir ante los tribunales. Tienen que ser tratados con igualdad con las demás personas y tenemos que estar viendo ahora sí que cuáles son sus necesidades particulares, porque además recordemos que las personas migrantes están en tránsito en la mayoría de las ocasiones o en muchas de las ocasiones incluso han salido de sus lugares de origen sin la documentación idónea para poderse identificar y eso también lo tenemos que considerar porque tenemos que ver la forma de que podamos atenderlos y ustedes saben que para poder atender a una persona dentro de las diligencias que se desarrollan dentro del procedimiento, pues la persona se tiene que identificar. Pero tratándose de migrantes, sí debemos de buscar la manera de poder incluso hacer una excepción si es que no hay forma de que se identifique con un documento idóneo, migratorio inclusive, porque recordemos que están en una calidad en muchas ocasiones de refugiados y en otras ocasiones se vinieron ahora sí que con lo que traían puesto o se les pudieron haber perdido sus pertenencias en el camino y no podemos hacer actos discriminatorios, sino que hay que tratar de adecuar el procedimiento ajustado a derecho a los criterios conducentes del propio Poder Judicial Federal, a las convenciones, pero también partiendo del hecho que están en una vulnerabilidad todas las personas que están en tránsito por nuestro país y que de alguna u otra forma pues están viendo afectadas porque no tienen un lugar donde vivir, no tienen manera de trabajar, no tienen forma de cómo refugiarse en alguna vivienda propia o que puedan acceder a una renta en muchas ocasiones. Vaya, una cuestión de
querer dirigirse a tener una vida mejor les puede estar afectando a su vez en otros derechos y eso nosotros también lo tenemos que tomar en consideración. Tenemos que tratar de atender también que en muchas ocasiones traen niños, niñas o adolescentes. Tenemos que ver cómo apoyar a estos niños, si podemos hacer vinculación con algunas dependencias para que les brinden el apoyo, para que les brinden educación, para que no se queden sin la protección de sus derechos más importantes o fundamentales. Hay que hacerlo porque estamos tratando con personas migrantes y que tienen una protección integral de acuerdo también a lo que nuestro marco constitucional señala. Vamos a ver también otro grupo vulnerable. Bueno, todo esto que yo les dije verbalmente es lo que viene en la diapositiva, pero otras personas que también están en una situación de vulnerabilidad y que tenemos que considerar son las personas que pertenecen a la diversidad sexual. Hay muchos grupos de personas que por el solo hecho de tener esta identificación personal, pues pueden ser objetos de discriminación. Una situación que se nos presenta mucho, por ejemplo, es la cuestión de cómo dirigirnos hacia ellos o cómo se van a identificar si ya no tienen una identificación como originalmente ellos se presentaban de manera física hacia otras personas. Bueno, estas circunstancias también las debemos de atender porque no podemos discriminarlas por el solo hecho de que ahora vistan diferente o se presenten diferente de manera física. No podemos negarles el acceso a la justicia. Tenemos que buscar la forma de cómo comunicarnos de manera adecuada, cómo les parece de forma correcta que nosotros les hablemos, preguntarles cómo quieren que nosotros nos dirijamos hacia ellos, si tienen alguna identificación más actualizada, si no es oficial esa identificación, bueno, y tienen otra anterior que sea oficial y esta no es oficial, ver precisamente cuáles son los rasgos que tiene la persona y que se pueden desprender de estas identificaciones para no dejarlos de atender por el solo hecho de que no concuerdan su imagen física con la que anteriormente tenían. Hablando de este tipo de grupos que les menciono, pues son bastantes, pues podemos tener muchas formas de pensar, podemos tener estereotipos que se han marcado mucho en la sociedad, debemos de dejar esos estereotipos de un lado y pues tomar en consideración que todos somos personas y que debemos de respetar ahora sí que sus ideologías, su forma de pensamiento, su forma de ser, siempre y cuando pues no afecten los derechos de las demás personas y no se vulneren, por ejemplo, derechos de otras personas que también tienen, pues, que también forman parte de un grupo vulnerable. No quisiera dejar de hablarles así muy brevemente por cuestión de tiempo de un grupo que también merece una atención prioritaria, que son los adultos mayores y que por alguna razón, pues a veces no nos ponemos a pensar todas las necesidades que tienen estas personas, pero si nos ponemos a ver a las personas que viven a nuestro alrededor, que ya están en esta etapa adulta, quizás a los ancianos inclusive, pues nos vamos a hacer más sensibles a todas las necesidades que tengan estas personas. Aplica un poco la cuestión de que hemos manejado en relación a las personas con discapacidad, aunque no los podemos considerar que estén en una discapacidad. Hay criterios que hablan de que incluso no todos los adultos mayores pueden estar o pueden formar parte de los grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque las condiciones de cada persona adulta mayor son distintas. Si tienen economía o no tienen economía, si tienen familia cercana que los cuide, los protege o si no cuentan con ella, si pueden deambular o no pueden deambular por sí mismos porque tienen alguna otra condición de discapacidad que a lo mejor no es tan severa, no es permanente, pero que sí les merma sus capacidades de movimiento. Entonces, todas estas circunstancias que nosotros tenemos que atender para las personas con discapacidad, subrayo, las personas adultas mayores no son personas con discapacidad en muchos casos, pero nos puede servir también de referencia todo lo que platicamos de las personas de discapacidad para atender
cuestiones que están relacionadas con los adultos mayores. Ese acercamiento de nosotros hacia el domicilio, el mandarlos llamar adecuadamente, el contar con, ahora sí que con la certidumbre de que entienden lo que nosotros les estamos diciendo, de que escuchan nuestra voz al momento de intervenir dentro del procedimiento, refrendar con ellos si efectivamente escuchan lo que les decimos o si requieren que nos acerquemos para hablar con ellos o requieren que hablemos más despacio o requieren algún apoyo. Y bueno, como punto toral también de la protección de los derechos de todas las personas que están en estos grupos vulnerables y del debido proceso, no se nos pase que en cada procedimiento donde están interviniendo, ya sea niños, niñas, adolescentes, hay que darle vista a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a las procedimientos donde intervienen personas con discapacidad. Como parte del proceso hay que darle intervención a la Procuraduría que protege los derechos de las personas que tienen una discapacidad. Y así también con las personas adultas mayores y en cada caso particular buscar con las Procuradurías también tener ese acercamiento, esa comunicación para hacer en conjunto las determinaciones que correspondan por parte del tribunal, pero las adecuaciones necesarias también para que se atienda el debido proceso y el seguimiento no solamente por los abogados de estas personas o las personas que los acompañen propiamente al procedimiento, sino también el seguimiento por parte de la Procuraduría que corresponda. Bueno, pues espero que esta participación que hemos desarrollado el día de hoy tenga pues frutos en lo que es su día a día de trabajo. Si tienen alguna circunstancia que quieran comentar, quedo abierta a cualquier posibilidad de diálogo en esta vía o por, ahora sí que por chat, por link, o si tienen alguna duda al respecto, con todo gusto yo las podría disipar. Si alguien tiene algún comentario, tiene alguna pregunta De para hecho, nuestra tenemos ahora, tiempo. el licenciado Julio Martínez. Adelante, licenciado Julio. Buenas tardes. Oigan, y yo no me quedo duda en lo de la intervención bueno, no tengo duda en lo de la intervención cuando hay procedimientos donde se involucren menores o personas con discapacidad de que se le tenga que dar vista a la procuraduría, a las respectivas procuradurías. Pero sí me queda nomás la duda, por ejemplo, en tratándose del adulto mayor, por ejemplo, en los asuntos de naturaleza mercantil. A veces llegan personas y uno se da cuenta porque acompañan el RFC a las demandas y ves que la persona pues tiene 65 años, algunos 70, algunos que están demandados y pues no necesariamente ya ve que la edad es un signo de que está en estado de vulnerabilidad. En esos casos, ¿usted también creería la posibilidad de que ya nada más por llegar a los 65 años, que es la edad que se marca, sea necesario que se le dé vista a la Procuraduría del Adulto Mayor en esos procedimientos donde intervengan ese tipo de personas en esa situación? Estimo que sí, porque es una, digámoslo así, una pauta que debemos de seguir y que más vale seguirla a que posteriormente se vaya a advertir alguna condición particular que tenga esta persona adulto mayor que nos haga ver que posiblemente tenía una condición especial que no cuidamos. Porque pues si fuera el caso de poder hacer, digamos, un distingo entre a qué adulto mayor sí y a qué adulto mayor, me pondría yo ahora sí que en el supuesto de tener que hacer incluso evaluaciones para determinar a quién sí y a quién no, porque de qué otra manera me podría yo dar cuenta, salvo que lo haga de manera directa y el juez es perito de peritos, pero con independencia de eso, creo que podrían rebatirme más la posibilidad de que se estén vulnerando sus derechos si no giro el oficio a que sí lo giro. Y afortunadamente la Procuraduría, bueno, todas las Procuradurías han tenido pues a bien contestar los informes,
comparecer a las audiencias, asistir a los domicilios en donde los he citado para que tengamos que comparecer a alguna audiencia allá en los domicilios de adultos mayores, personas con discapacidad y demás, de niños inclusive. Entonces, pues le veo como que más sentido protector, así llamarlos al procedimiento y que ellos me digan, fíjate que veo bien a la persona, porque tienen ahora sí que personas de trabajo social, psicólogos, que los psicólogos ahí sí con toda su experticia pueden decir, no, pues esta persona ahora sí que está en condición de tomar sus decisiones sin ningún problema, no le veo que tengan que hacerse algún ajuste razonable, pues adelante, pero ellos sí tienen esa experticia. Nosotros, por razón de la materia que estudiamos, por mucho que conozcamos antecedentes, inclusive dentro de expedientes, no podríamos tener las habilidades, destrezas y ahora sí que el conocimiento profesional para advertir si se tiene que suplir o no algún derecho, porque además la suplencia de los derechos, y sí subrayo, me enfoco mucho en materia familiar, pero sí subrayo que la suplencia de los derechos tratándose de estos grupos vulnerables no es nada más de materia familiar, sino también civil, mercantil y demás. Entonces creo que sería más protector de los derechos si le doy vista y que me diga, no, no necesito intervenir, a que nunca le di vista. No sé si comparta la opinión. Sí, muchas gracias, Lic. Gracias. Bueno, pues una disculpa de antemano por cuestión de tiempo. Vamos a obviar la cuestión de las preguntas, las dudas. Más sin embargo, tenemos algunas dudas que han sido obtenidas por el chat, y si hay alguna otra más, nos las pueden hacer llegar al Instituto de la Judicatura. Amablemente se las hacemos llegar a la jueza Claudia Verónica Medellín González, quien seguramente será atenta a responder cada una de estas dudas. Y bueno, agradecemos mucho la participación de nuestra expositora. Pedimos amablemente a nuestro señor director, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, haga entrega de un merecido reconocimiento por su destacada disertación de esta tarde. Bueno, pues muchísimas gracias, jueza Claudia Verónica Medellín González, por participar y muchas felicidades por cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias sobre el debido proceso que, como lo he dicho, enmarcan los festejos del 25º aniversario del Instituto de la Judicatura, nuestro centro de formación judicial, el centro de formación judicial de todos ustedes. Así que, pues, no me queda más que decirle que en nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León se otorga este reconocimiento a la jueza Claudia Verónica Medellín González por su destacada participación en el ciclo de conferencias sobre el debido proceso con el tema del debido proceso tratándose de grupos vulnerables. Lo firma el señor magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Está fechado al día de hoy, 25 de enero de 2024, en esta ciudad. Muchas gracias, muchas felicidades, jueza, y a todos y a todas nos vemos en el próximo ciclo, que ya estamos la semana que entra realmente, y aquí estamos siempre para ustedes. Esa es nuestra misión, son ustedes nuestra razón de ser, y para ustedes estamos trabajando. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde, a todas, de nuevo, gracias, jueza, un abrazo, y a todos, de nuevo, muchas gracias por su asistencia a este ciclo de conferencias. Muchas gracias, bonita tarde. Muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.